La proclamación de fe del centurión, la muerte de Jesús, no marcó simplemente el final de su vida, sino que abrió la puerta a una transformación radical para toda la humanidad. Uno de los testimonios más sorprendentes tras su crucifixión fue el de un centurión romano. Al presenciar los extraordinarios sucesos que rodearon la muerte de Jesús, este soldado expresó una declaración que resuena profundamente. Verdaderamente, este hombre era hijo de Dios. Mateo 27:54. Pero ¿quién era realmente este centurión que se atrevió a reconocer algo tan monumental en ese momento tan sombrío? En la antigua Roma, los centuriones eran oficiales militares de alto rango, con responsabilidades similares a las de un capitán. Estos hombres lideraban grupos de aproximadamente 100 soldados y debían ser duros, experimentados y completamente inmersos en los rigores de la guerra y la disciplina militar. Este centurión en particular estuvo presente durante la crucifixión de Jesús, y su reacción fue una de las más reveladoras. La crucifixión era uno de los castigos más terribles y humillantes que los romanos reservaban para los esclavos, los criminales y los rebeldes. Se trataba de una ejecución pública diseñada no solo para quitar la vida, sino para hacer un ejemplo de los condenados, dejando claro el poder absoluto del Imperio Romano. En el caso de Jesús, la muerte en la cruz tenía un significado aún más profundo que iba mucho más allá de lo físico. La escena que describe la Biblia, particularmente en el Evangelio de Marcos, nos da una imagen vívida de los momentos finales de Jesús. El momento crucial en la narrativa es cuando Jesús, después de haber sido arrestado, juzgado y condenado, es llevado al lugar de ejecución en un sitio llamado Gólgota, conocido también como el lugar de la calavera. Marcos 15:22. En ese sitio, 3 cruces se erigen bajo un cielo sombrío, con Jesús en el centro y 2 criminales a cada lado. La multitud que observaba no podía haber sabido que ese día marcaría un antes y un después en la historia de la humanidad. Pero lo que hace única esta escena es el fenómeno que ocurrió justo cuando Jesús estaba a punto de morir. Desde el mediodía hasta las 3 de la tarde, una oscuridad inexplicable cubrió toda la tierra. Este fenómeno, que los testigos de la época describieron como algo sobrenatural, marcó un giro impactante en la atmósfera del evento. En ese ambiente de tensión y misterio, nuestro centurión romano se encontraba, probablemente, supervisando que la ejecución de Jesús se realizara sin contratiempos. No era su primera vez presenciando una crucifixión. De hecho, estaba acostumbrado a ver este tipo de muertes violentas como parte de su trabajo. Sin embargo, algo en este evento era diferente. La naturaleza de la muerte de Jesús, el fenómeno de oscuridad y la forma en que él reaccionó ante el sufrimiento alteraron la percepción del centurión de manera irreversible. Cuando Jesús, en un grito de dolor, exclamó: Eloí, Eloí, lama sabactani, Marcos 15:34, no solo fue una expresión de agonía, sino un clamor profundo de sentirse completamente abandonado por Dios en su hora más desesperada. Este momento de extrema vulnerabilidad no pasó desapercibido para el centurión. Él observó cada detalle y fue en ese instante cuando algo asombroso ocurrió en su interior. Ante lo que vio, este hombre, endurecido por su experiencia en el campo de batalla y acostumbrado a la muerte, rompió con todo lo que había conocido hasta entonces. Verdaderamente este hombre era hijo de Dios, dijo, una declaración que marcó un antes y un después para él. Este soldado romano, que probablemente había presenciado muchas muertes sin sentir nada más que indiferencia, reconoció algo completamente distinto. Fue como si, en ese preciso momento, pudiera ver más allá de la carne, más allá de la crucifixión,
y percibir algo divino en la muerte de Jesús. ¿Qué pasó por la mente del centurión en ese instante? Es imposible saberlo con certeza, pero lo que sí sabemos es que ese momento fue un quiebre absoluto en su vida. Para él, Jesús no solo era otro hombre condenado a muerte. La forma en que Jesús murió, la naturaleza de su sacrificio, la atmósfera cargada de lo inexplicable, todo esto hizo que el centurión se cuestionara profundamente su comprensión del mundo, de la vida y de la muerte. No es común que un oficial romano reconozca a un hombre crucificado como el Hijo de Dios. Esta declaración resalta el impacto profundo que los últimos momentos de Jesús tuvieron en aquellos que fueron testigos de su muerte. Este relato es significativo por diversas razones. En primer lugar, se trata de un testimonio poderoso que surge de una fuente completamente inesperada. El centurión, lejos de ser un seguidor de Jesús, formaba parte del aparato militar encargado de ejecutar la sentencia. Sin embargo, al presenciar los eventos de la crucifixión, no pudo evitar reconocer la verdad que se manifestaba ante él. En este mundo actual, vemos cada vez más personas yendo en contra de los principios tradicionales y parece que lo inmoral está cada vez más presente. Es común sentirse desorientado y sin rumbo. Sin embargo, aún existe un camino para recuperar la verdadera esencia y restablecer los principios éticos en nuestra rutina diaria. Si te sientes perdido en medio de la confusión y deseas más claridad, tenemos algo especial para ti, un recurso creado especialmente para ayudarte a comprender el significado de estos desafíos actuales y enfrentarlos con sabiduría y valentía. Este es el verdadero valor de Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo, un camino hacia la claridad y la serenidad a través de sus enseñanzas. Lo mejor de todo es que está disponible ahora, como un regalo, en el primer comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de transformar tu vida y descubrir el propósito genuino de estos desafíos. Ahora volvamos al tema principal del vídeo. Este acto de fe, proveniente de alguien que inicialmente no tenía ninguna relación con Jesús, resalta el impacto universal de su muerte. En segundo lugar, este momento refleja un punto de inflexión en la percepción del poder y la autoridad por parte de los romanos. El Imperio Romano, conocido por su dominio y control absoluto, era incapaz de ver más allá de la brutalidad de sus ejecuciones. Sin embargo, la declaración del centurión ante la muerte de Jesús es una luz que brilla en medio de la oscuridad, reconociendo la verdadera identidad del crucificado a pesar de la aparente derrota de la crucifixión. Este momento señala una transformación profunda en la forma en que los romanos podrían haber visto el poder divino. Por último, esta historia es un ejemplo claro de revelación. La declaración simple pero profunda del centurión se convierte en un símbolo poderoso del impacto global de la vida y muerte de Jesús. Representa la idea de que cualquier persona, sin importar su origen o creencias, tiene la capacidad de reconocer la verdad de quién es Jesús. El hecho de que un soldado romano, posiblemente pagano, haya pronunciado estas palabras, subraya que el impacto de la muerte de Jesús va mucho más allá de los límites de la comunidad judía y se extiende a todo el mundo. Es un recordatorio de que el mensaje de Jesús y su oferta de salvación están destinados a todas las personas, sin distinción de raza, nación o creencia. Es un consuelo saber que el sacrificio de Jesús es inclusivo, abriendo las puertas de la salvación para todos. La oscuridad que ocurrió, imagina la escena. Jesús, el Hijo de Dios, acaba de ser crucificado. Una muerte cruel, reservada para los peores criminales. Los discípulos y seres queridos de Jesús se mantenían alejados, con el corazón oprimido por el dolor y la confusión. En ese momento, el cielo, como si compartiera el duelo de la humanidad, se oscureció.
no era solo un signo de tristeza, sino un punto de inflexión en una historia que cambiaría el destino de la humanidad para siempre. La oscuridad que cubrió la tierra durante la crucifixión de Jesús es un fenómeno intrigante y cargado de significado. En la Biblia, la oscuridad a menudo lleva consigo una carga simbólica que va más allá de la simple ausencia de luz. En este contexto, la oscuridad que cayó durante la muerte de Jesús puede tener varios significados profundos. Primero, la oscuridad en las Escrituras se asocia frecuentemente con el juicio divino y el desagrado de Dios hacia el pecado. Recuerda, por ejemplo, las plagas que azotaron a Egipto en el Antiguo Testamento, Éxodo 10:21-23, donde la oscuridad fue una señal clara de que algo trascendental y serio estaba ocurriendo. De manera similar, cuando la oscuridad se abatió sobre la tierra durante la crucifixión, fue un signo de que este evento no era un acto común y corriente, sino un momento trascendental de juicio divino. Era como si el propio cielo estuviera reaccionando ante la gravedad de lo que sucedía en ese momento. En Lucas 23, 44-45 leemos: «Era como la hora sexta, y hubo oscuridad sobre toda la tierra hasta la hora nona, y el sol se oscureció». Este fenómeno celestial refuerza la importancia de lo que estaba ocurriendo en la cruz. Otra interpretación es la profunda relevancia del sacrificio de Jesús. Este no era un momento cualquiera en la historia. Era el momento en que el Hijo de Dios tomaba sobre sí mismo los pecados del mundo. La oscuridad puede verse como un reflejo del peso del pecado que Jesús llevaba consigo, el dolor y el sufrimiento que experimentaba al cargar con la culpa de toda la humanidad. Además, esta oscuridad también podría representar el lamento de la creación misma, como si el universo entero estuviera respondiendo con tristeza y desolación ante la injusticia y la agonía de la muerte de Jesús. Es como si la misma naturaleza se viera afectada por el acto más grande de amor y sacrificio que la humanidad jamás conocería. El Creador estaba siendo crucificado, y la propia creación reaccionaba ante ello. La oscuridad y el dolor de la crucifixión de Jesús no solo reflejaban el juicio divino, sino también la gravedad del pecado y el lamento de la creación misma. No fue simplemente un acontecimiento dramático, fue un mensaje profundo sobre la redención y el sacrificio. Este fenómeno está relacionado con el castigo de Dios sobre el faraón en el Antiguo Testamento, un juicio que se veía reflejado en los cielos durante la muerte de Jesús. En el Nuevo Testamento, cuando Jesús estaba siendo crucificado, una oscuridad inexplicable cubrió toda la tierra desde el mediodía hasta las 3 de la tarde. Esta no fue una oscuridad común. Parecía como si el mundo entero se oscureciera en pleno día. Este acontecimiento nos recuerda a los eventos ocurridos en Egipto antes de la liberación de los israelitas, cuando una oscuridad sobrecogedora se apoderó de la tierra, un presagio de lo que estaba por venir. La oscuridad en el Calvario, justo antes de que Jesús hiciera el sacrificio por los pecados de la humanidad, tiene un paralelo interesante. La oscuridad, que comúnmente asociamos con algo negativo, se convirtió en un signo de esperanza. De hecho, la oscuridad parece presagiar algo grandioso y liberador que está a punto de suceder. De manera similar, la historia de Egipto, donde la oscuridad duró 3 días, se conecta con la historia de Jesús, quien estuvo en la tumba por 3 días. Es como si la historia de la liberación de Egipto fuera una advertencia de lo que vendría con Jesús. Ambas historias tienen un propósito de redención en sus sombras. En Egipto, la oscuridad dio lugar al éxodo y la liberación del pueblo israelita. En el Calvario, la oscuridad fue el preludio de la resurrección de Jesús, que traería la esperanza y la salvación al mundo.
La Biblia parece enseñarnos que, en nuestros momentos más oscuros, la esperanza no está lejos, está al borde de la manifestación. ¿Qué lecciones podemos aprender de este paralelo? Tal vez nos recuerda que los planes de Dios a menudo se encuentran ocultos en la oscuridad, aguardando su tiempo para brillar con toda su luz. O quizás, más profundamente, nos garantiza que incluso en los momentos más sombríos de nuestra vida hay un propósito divino, y la promesa de liberación y nueva vida está presente, esperando ser revelada. El velo rasgado. ¿Qué ocurrió en el momento de la muerte de Jesús? La Biblia describe un evento extraordinario. El velo del templo se rasgó de arriba a abajo. Este momento no solo es significativo, sino que tiene un profundo simbolismo en la teología cristiana. Primero, es necesario imaginar el templo en Jerusalén, el centro neurálgico de la adoración judía. En su interior había un velo o cortina que separaba el Santo de los Santos, la zona más sagrada del templo, donde se creía que habitaba la presencia misma de Dios. Este velo representaba una barrera entre Dios y el pueblo, una separación debido al pecado que hacía imposible el acceso directo a la presencia divina. Al morir Jesús, este velo se rasgó, un acto simbólico de una enorme trascendencia. Ya no era necesario que un sumo sacerdote ingresara una vez al año en el Yom Kippur para ofrecer sacrificios por los pecados del pueblo. La muerte de Jesús abrió un nuevo camino, permitiendo que todos los creyentes, sin distinción, pudieran acercarse directamente a la presencia de Dios. Este rasgarse del velo significaba el fin de la separación entre Dios y la humanidad, un acceso directo al Padre que se había logrado a través del sacrificio de su Hijo. El rasgado del velo no fue solo un símbolo, sino una invitación a un cambio radical en la relación entre Dios y los seres humanos. A partir de ese momento, la presencia de Dios ya no estaba restringida a un espacio físico, sino que podía habitar en el corazón de cada creyente. La muerte de Jesús, al rasgar ese velo, rompió las cadenas que mantenían a la humanidad separada del Creador y abrió un nuevo camino de reconciliación y paz eterna con Dios. Este velo no era una simple tela fina, sino un material grueso y elaborado que simbolizaba la separación entre Dios y la humanidad debido al pecado. La importancia de este velo no puede subestimarse, pues representaba una barrera insuperable que impedía a los seres humanos acceder a la presencia divina. Ahora, imagina la magnitud del evento que tuvo lugar en la muerte de Jesús en la cruz. Este no fue un suceso trivial, fue el acontecimiento culminante de la historia de la humanidad. Cuando Jesús expiró, el velo se rasgó de arriba abajo, no de abajo hacia arriba como podría haber ocurrido si hubiera sido causado por manos humanas. Este detalle es fundamental porque indica que la intervención fue divina, que fue Dios mismo quien rompió esa barrera. Pero, ¿qué significa realmente este acto dramático? La conexión con el Antiguo Testamento es profunda, y para comprender el verdadero peso de este evento, necesitamos mirar atrás, a las tradiciones y símbolos que el pueblo judío conocía tan bien. El rasgado del velo en el momento exacto de la muerte de Jesús no fue algo incidental. Estaba cargado de significado, vinculado estrechamente con las prácticas religiosas del Antiguo Testamento. Para entenderlo, es necesario remontarse al templo en Jerusalén, el centro de la vida religiosa de los judíos. En este templo, la parte más sagrada era el Santo de los Santos, un lugar que, según la tradición judía, era donde residía la presencia de Dios. Este espacio estaba sellado por el velo, una cortina de material pesado, decorada y extremadamente resistente que separaba lo sagrado de lo profano. Solo el sumo sacerdote tenía el derecho de entrar en ese lugar y lo hacía una vez al año, durante el Yom Kippur o Día de la Expiación.
Ese día, el sumo sacerdote ofrecía sacrificios de animales en nombre de todo el pueblo para expiar sus pecados. Levítico 16, 22, 34. Este ritual era un recordatorio constante de la profunda separación entre la santidad de Dios y la imperfección humana. La barrera física y simbólica representada por el velo reflejaba la distancia creada por el pecado entre la humanidad y el Creador. Cuando el velo se rasgó en el momento exacto de la muerte de Jesús, fue como un símbolo visual de que esa barrera de pecado había sido derrumbada. El sacrificio de Jesús en la cruz, a diferencia de los sacrificios continuos de animales que se realizaban en el templo, fue suficiente de una vez por todas para perdonar los pecados de todos los seres humanos. Este acto simbolizó que el camino hacia la presencia de Dios había sido abierto para siempre. El rasgado del velo también tiene otro importante simbolismo: la accesibilidad de Dios para toda la humanidad. Anteriormente, solo el sumo sacerdote tenía acceso a este lugar sagrado, y ese acceso era limitado a una vez al año. Ahora, con la muerte de Jesús, este acceso ya no estaba restringido a un solo individuo, sino que se extendió a todos los que creyeran en él. Este acto nos recuerda lo extraordinario de lo que Jesús hizo. Abrió un camino directo hacia Dios para todas las personas, sin distinción, sin necesidad de intermediarios. Es asombroso pensar que, debido a lo que Jesús hizo en la cruz, podemos acercarnos directamente a la presencia de Dios en cualquier momento, sin tener que esperar un solo día al año. Este acto no solo fue un cambio en las costumbres religiosas, sino una transformación radical de nuestra relación con el Creador. Antes de la muerte de Jesús, la relación con Dios estaba mediada por sacerdotes y rituales. Ahora, a través de Jesús, cualquier creyente tiene acceso directo a Él. Sé que a veces en nuestras vidas tenemos más preguntas que respuestas. Si te sientes perdido y buscas claridad, tenemos algo para ti. Caminos de la Revelación. Descifrando la Biblia por completo. Un libro lleno de enseñanzas y respuestas disponible ahora como un regalo en el primer comentario. No te pierdas la oportunidad de transformar tu vida y entender el verdadero propósito de estos desafíos. Pero, ¿por qué ocurrió este evento tan trascendental? ¿Por qué la tierra tembló y el velo del templo se rasgó en dos? Para comprender esto, es necesario mirar el contexto de lo que estaba sucediendo en ese momento. El velo del templo, que era una cortina masiva y sólida, representaba la división entre el Santo de los Santos, el lugar donde se creía que Dios moraba, y el resto del templo, donde el pueblo común podía adorar. Solo el sumo sacerdote tenía acceso a ese espacio sagrado una vez al año, y lo hacía después de llevar a cabo un riguroso proceso de purificación y sacrificio. La destrucción de este velo en el momento exacto de la muerte de Jesús marcó el fin de la necesidad de intermediarios entre Dios y los seres humanos. No más sacrificios de animales, no más barreras físicas o espirituales. La muerte de Jesús abrió un nuevo capítulo, uno en el que todos los creyentes, sin importar su estatus o posición, podrían acercarse a Dios sin miedo ni reservas. El velo rasgado fue un recordatorio de que, a través de Jesús, Dios está accesible para todos los que lo busquen con un corazón sincero. En el Evangelio de Mateo, capítulo 27, versículos 50 a 51, encontramos una descripción precisa de estos eventos. Y Jesús clamó otra vez a gran voz, y entregó el Espíritu. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos partes, de arriba abajo, y tembló la tierra, y se partieron las rocas. Mateo 27, 50 a 51. Este momento marca un cambio profundo y significativo en la historia humana, un evento cargado de simbolismo. Cuando Jesús murió en la cruz, no fue solo la muerte de un hombre,
fue la culminación del sacrificio perfecto que expió los pecados de toda la humanidad. Según la Biblia, Jesús fue el Cordero perfecto, el sacrificio que restauró la relación rota entre Dios y los seres humanos. El libro de Hebreos nos ayuda a entender cómo la muerte de Jesús establece esta conexión de manera explícita, señalando que su sacrificio es único y suficiente para la salvación de todos. El rasgado del velo del templo al momento de la muerte de Jesús es un símbolo trascendental. En la antigua tradición judía, este velo representaba la separación entre el pueblo y la presencia de Dios. Era la barrera que impedía el acceso directo de la humanidad a lo sagrado, simbolizando la distancia que el pecado había creado. Sin embargo, con la muerte de Jesús, esa barrera fue derribada de manera impresionante. El hecho de que el velo se rasgó de arriba abajo sugiere una intervención divina, un acto de Dios mismo, señalando que no fue una acción humana lo que causó esta ruptura, sino que fue Él quien en su misericordia eliminó esa separación. Este evento marca el fin del antiguo pacto basado en la ley y el inicio del nuevo pacto de gracia. En el Antiguo Testamento, la ley era el medio principal para que el pueblo de Israel tuviera una relación con Dios. Los sacrificios de animales y los rituales del templo eran necesarios para expiar el pecado. Pero con la muerte de Jesús, ese sistema fue reemplazado por un nuevo camino, el sacrificio de Jesús en la cruz. Ya no serían necesarios los sacrificios repetitivos, porque Jesús, al dar su vida, hizo un sacrificio eterno y perfecto. El rasgado del velo, por lo tanto, simboliza la apertura de una nueva era, la era de la gracia, en la que la relación con Dios ya no depende de la obediencia a la ley, sino de la fe en el sacrificio de Jesús. Como nos dice Efesios 2:8-9, porque por gracia sois salvos mediante la fe, y esto no viene de vosotros, es don de Dios. Este versículo subraya la esencia de la salvación. Es un regalo divino, no algo que se pueda ganar o merecer. Así, el rasgado del velo representa un cambio radical en la forma en que los seres humanos pueden acercarse a Dios. Ya no es por medio de rituales o sacrificios externos, sino por la gracia, a través de la fe en Jesús. De manera simbólica, el rasgado del velo es como si Dios abriera una puerta que había permanecido cerrada desde la caída de Adán y Eva en el jardín del Edén. A partir de ese momento, ya no hay barreras que nos separen de Él. El sacrificio de Jesús eliminó esa separación y nos invita a una relación personal e íntima con Dios. Algo que antes solo era posible para unos pocos privilegiados, como el sumo sacerdote, quien podía entrar al Santo de los Santos solo una vez al año. ¿Qué significa todo esto para nosotros hoy? La muerte de Jesús abrió un camino directo a la presencia de Dios. Ya no necesitamos intermediarios humanos para acercarnos a Él. Todos podemos tener acceso directo a la presencia divina. El escritor de Hebreos lo expresa con claridad. Así que, hermanos, teniendo confianza para entrar en el Santo de los Santos, por la sangre de Jesús, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. Hebreos 10, 19-20. Jesús, al rasgar el velo, nos abrió un camino nuevo y vivo para acercarnos a Dios sin temor ni reservas, con plena confianza. Este acto de gracia transforma nuestra relación con Dios. A través de Jesús podemos acercarnos a Él en oración, en adoración y en confianza, sabiendo que Él nos escucha y nos invita a estar cerca de su presencia. Jesús no solo nos liberó del pecado, sino que también nos dio acceso a una relación restaurada con el Creador, una relación que nos permite vivir con esperanza y propósito. Esto significa que la barrera del pecado que nos separa de Dios fue eliminada a través de Jesús.
Gracias a su sacrificio, ya no necesitamos un mediador humano para acercarnos a Dios, como el sumo sacerdote en el Antiguo Testamento. En su lugar, tenemos a un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. 1 Timoteo 2:5. El rasgado del velo fue como si Dios hubiera abierto una puerta que había permanecido cerrada por siglos, invitándonos a una relación directa e íntima con Él. Este acto de gracia es una poderosa imagen de reconciliación y nuevos comienzos. Lo que antes estaba reservado solo para unos pocos, ahora está al alcance de todos. Las viejas formas de separación y acceso limitado se desvanecieron, reemplazadas por una apertura para que todos, sin distinción, puedan tener una relación personal con Dios. Este evento no solo rompió las barreras físicas, sino también las espirituales, permitiendo que todos los que creen en Jesús se acerquen libremente al Creador. Pero este acto también nos invita a reflexionar profundamente. ¿Vivimos realmente en la libertad y el acceso que el sacrificio de Jesús nos proporcionó? ¿O seguimos viviendo como si el velo aún estuviera ahí, separándonos de Dios? Esta es una pregunta que merece nuestra atención. Si creemos que el velo ha sido rasgado, ¿por qué a veces nos sentimos distantes de Dios? La respuesta a esta pregunta puede transformar nuestra relación con Él, llevándonos a una mayor comprensión de la gracia y la cercanía que nos ofrece. La resurrección de los santos. 3 días después de su muerte, Jesús resucitó de entre los muertos, un evento que cambiaría el curso de la historia. Pero, en ese mismo momento, algo aún más intrigante ocurrió. Algunos de los santos que habían muerto también volvieron a la vida. Estos no eran simplemente muertos vivientes. Eran personas que, al igual que Jesús, resucitaron y caminaron entre los vivos. ¿Quiénes eran estas personas? Aunque la Biblia no nos da nombres ni historias detalladas, se nos dice que eran personas santas, probablemente creyentes fieles del pasado, quizás profetas o justos que vivieron sus vidas en devoción a Dios. Este suceso, aunque breve y enigmático, tiene un profundo significado. En lugar de ser una simple curiosidad, la resurrección de estos santos puede entenderse como un avance o presagio de lo que estaba por venir, la propia resurrección de Jesús. Estos santos resucitados no solo fueron testigos de la muerte de Jesús, sino que, al resucitar, sirvieron como una señal de que la muerte no es el final de la historia, ni para Jesús, ni para aquellos que creen en Él. Esta resurrección fue un adelanto del poder de la vida eterna que Jesús traería consigo, mostrando que la muerte había sido vencida de una vez por todas. ¿Qué sucedió con estas personas resucitadas? Aparecieron a muchos en Jerusalén, sorprendiendo a todos los que las vieron. Este evento fue una manifestación visual y tangible de la victoria de Jesús sobre la muerte. Al caminar por las calles de Jerusalén, estos santos resucitados trajeron consigo un mensaje claro. La muerte no tiene la última palabra. Esta escena, que puede parecer surrealista, en realidad fue una muestra de la esperanza que los cristianos tendrían en la resurrección, tanto en el presente como en el futuro. Este milagro también nos recuerda que la resurrección de Jesús no fue un acto aislado, sino el comienzo de una promesa mucho más grande, la resurrección de todos los que creen en Él. Al ver a estas personas, los habitantes de Jerusalén pudieron vislumbrar un futuro donde la muerte sería derrotada y la vida eterna sería una realidad para todos los fieles. Es como si estas resurrecciones anticiparan lo que todos los creyentes experimentarían cuando llegue el día final, un día en que no solo Jesús será resucitado, sino también todos aquellos que han confiado en Él. Imagina ver a alguien a quien has llorado volver a la vida y caminar entre los vivos.
Este es el tipo de asombro que experimentaron aquellos que fueron testigos de la resurrección de los santos en el momento de la muerte de Jesús. Este evento no solo habla de un milagro único, sino que es una señal poderosa de lo que Jesús estaba a punto de hacer. Su resurrección no fue solo un acto milagroso, sino un cambio de paradigma, una proclamación de que la vida triunfa sobre la muerte. Es como si la resurrección de estas personas santas estuviera diciendo: si Dios puede hacer esto por nosotros, espera a ver lo que Él tiene reservado para Jesús. Esta resurrección no solo fue un testimonio del poder de Dios, sino un adelanto de la resurrección que Jesús experimentaría y de la promesa de vida eterna para todos los que creen en Él. La muerte de Jesús y las personas que resucitaron en ese momento anunciaban la victoria definitiva sobre la muerte. ¿Cómo se conecta la resurrección de los muertos en el momento de la muerte de Jesús con el Antiguo Testamento? Aunque no existe una profecía específica en el Antiguo Testamento que hable de este evento exacto, la Biblia está llena de pistas y profecías que apuntan hacia los grandes eventos que se cumplirían en el Nuevo Testamento, como la vida, la muerte y la resurrección de Jesús. El Antiguo Testamento prepara el camino para la revelación completa de lo que sucedería en el Nuevo Testamento, como un rompecabezas cuya imagen final se revela gradualmente. La resurrección de los muertos cuando Jesús murió puede verse como uno de esos momentos culminantes, una confirmación de las promesas que se habían dado siglos antes. El Antiguo Testamento está lleno de profecías sobre la resurrección. Un ejemplo notable se encuentra en el libro de Daniel. En Daniel 12:2 leemos: «Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra resucitarán, unos para la vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetuas». Este versículo anticipa la idea de la resurrección, el despertar de los muertos. Aquí se nos muestra que la muerte no será el fin, sino que habrá un despertar en el futuro, una resurrección que marcaría el fin del dominio de la muerte. Otro ejemplo está en Isaías 26:19. «Tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán, los despertaré y exhortaré sobre ellos». Estos versículos del Antiguo Testamento preparan el terreno para lo que sucedió en el momento de la muerte de Jesús. Es como si el Antiguo Testamento estuviera diciendo a los creyentes: estén atentos, porque la resurrección será un gran evento, y cuando ocurra, será un signo del cumplimiento de las promesas de Dios. Cuando Jesús murió y estas personas resucitaron, es como una confirmación poderosa de que lo que fue prometido en el Antiguo Testamento se está cumpliendo. La resurrección de los muertos en ese momento y la muerte de Jesús resaltan un tema central en la Biblia: el poder absoluto de Dios sobre la vida y la muerte. En múltiples ocasiones, el Antiguo Testamento describe a Dios como el dador de vida y el dueño de la muerte. En Deuteronomio 32:39, Dios declara: «Ve ahora que yo soy, y no hay Dios conmigo. Yo hago morir y hago vivir. Yo hiero y yo sano, y no hay quien pueda librar de mi mano». Este versículo enfatiza la soberanía de Dios sobre la vida y la muerte, algo que se confirma en la resurrección de los santos y en la resurrección de Jesús. Cuando estas personas resucitaron en el Nuevo Testamento, fue como una demostración dramática de este poder divino. Jesús, al ser resucitado, es el primer fruto de los muertos, el primer ejemplo de lo que está por venir. En este contexto podemos ver cómo la resurrección de estas personas santas apunta a la resurrección final que se revelará en Jesús. Imagina que estamos armando un rompecabezas que abarca dos partes, el Antiguo y el Nuevo Testamento. La conexión entre ambos es clara cuando entendemos el papel de la resurrección en este panorama general. En el Nuevo Testamento,
En primera a los Corintios 15:20 se dice: pero ahora Cristo ha resucitado de los muertos y es las primicias de los que durmieron. Este término de primer fruto proviene de una analogía agrícola. En las cosechas, la primera parte de la cosecha, la mejor y más temprana porción, se ofrecía a Dios como señal de gratitud y esperanza de que habría mucho más por venir. Es como si dijera: aquí está la primera y mejor parte, y hay mucho más de donde vino. Cuando Jesús es descrito como el primer fruto, está indicando que Él es solo el comienzo de lo que vendrá. Su resurrección es la prueba tangible de que la vida después de la muerte es real. Jesús no solo resucitó como un acto único, sino como el primer ejemplo de lo que le sucederá a todos los que creen en Él. Es como cuando ves la primera flor desabrochando en la primavera y sabes que el resto de las flores está por venir. Jesús, al resucitar, nos muestra que la muerte no tiene la última palabra y que la resurrección es una promesa para todos los que confían en Él. En el capítulo 23 del libro de Levítico se nos instruye a entregar a Dios las primicias como ofrenda, un acto que demostraba fe y agradecimiento por su provisión continua. En contraste, en las Escrituras del Nuevo Testamento, Jesucristo es aludido como las primicias de aquellos que han muerto, estableciéndolo como el ejemplo supremo de la resurrección esperada por todos los creyentes. Este paralelismo sugiere que, al igual que las primicias anticipan una cosecha abundante, la resurrección de Jesús garantiza una futura resurrección para quienes confían en Él. Este enlace demuestra la cohesión entre los testamentos antiguo y nuevo, reforzando un mensaje de continuidad y promesa divina. La historia del sepulcro vacío nos confronta como un enigma cargado de intriga y revelaciones sorprendentes. Piensa en Jesús, el predicador del amor y realizador de milagros, quien acaba de ser crucificado. Sus discípulos quedan abatidos y perplejos. El relato se intensifica con José de Arimatea, descrito en la Biblia como un hombre acaudalado y miembro del Sanedrín, pero secretamente discípulo de Jesús, quien se presenta ante Pilato para solicitar el cuerpo del Maestro, como se narra en Mateo 27, 57 a 58. La audacia de José al revelar su fidelidad a Jesús es notable. Con la ayuda de Nicodemo, otro seguidor en secreto, preparan el cuerpo con aproximadamente 34 kilogramos de especias y lo envuelven conforme a las costumbres funerarias judías. Lo depositan en una tumba nueva, esculpida en piedra por José, cumpliendo así la profecía de Isaías sobre Jesús, sepultado entre los ricos. Mientras cierran la tumba con una gran piedra, la atmósfera de tristeza es palpable, pero lo que sigue es aún más milagroso. Preocupados por un posible robo del cuerpo, los principales sacerdotes y fariseos solicitan a Pilato asegurar la tumba y colocar guardias, como se detalla en Mateo 27, 62 a 66, sin saber que estaban a punto de ser testigos de un evento trascendental. A pesar de los esfuerzos por sellar la tumba y vigilarla, como si pudieran contener el milagro dentro, la historia de Jesús estaba lejos de concluir. Al amanecer del primer día de la semana, María Magdalena y otra María visitan el sepulcro, solo para descubrir que la piedra que los sellaba había sido removida y los guardias yacían desvanecidos. Un ángel, reposando sobre la roca, les anuncia que no teman. Jesús, quien fue crucificado, ha resucitado tal como lo prometió. Esta noticia, registrada en Mateo 28, 5 a 6, envuelve a las mujeres en una mezcla de temor y júbilo, y precipitadamente se dirigen a informar a los discípulos. En el trayecto se topan con Jesús, quien las saluda y reitera el mensaje de no temer, instruyéndolas a decir a los discípulos que se dirijan a Galilea, donde Él se reunirá con ellos,
como se relata en Mateo 28, 9 a 10. La revelación y el encuentro con el resucitado llenan de asombro y emoción a las mujeres. Entretanto, algunos guardias reportan a los principales sacerdotes los sucesos. Estos, en un intento desesperado por suprimir la verdad, sobornan a los soldados para que propaguen que el cuerpo fue robado por los discípulos mientras dormían, según se narra en Mateo 28, 11 a 15. La narrativa de la tumba vacía trasciende la mera desaparición de un cuerpo. Es la confirmación de una promesa, el testimonio del poder de la fe y un milagro que alteró el rumbo de la historia. Representa la esperanza, la renovación y la victoria de la vida sobre la muerte, invitándonos a reflexionar sobre nuestras creencias y a reconocer un amor y poder que superan las barreras de la muerte. La conexión del sepulcro vacío con el Antiguo Testamento se manifiesta en temas, símbolos y profecías que anticipan la vida, muerte y resurrección de Jesús. El Antiguo Testamento no solo narra la creación y la caída, sino que también anticipa la redención y la consumación de esta en Jesucristo, tejiendo un relato continuo que culmina con la salvación ofrecida a toda la humanidad. El sistema sacrificial y el Cordero Pascual, esenciales en el Antiguo Testamento, simbolizan la expiación de pecados y la restauración de la comunión con Dios a través de los sacrificios de animales, presagiando el sacrificio definitivo de Jesús por la humanidad. Uno de los rituales más trascendentales dentro del contexto bíblico es el del Cordero Pascual. En el libro de Éxodo, capítulo 12, se narra cómo Dios ordena a Moisés establecer la celebración de la Pascua, un evento en el cual un cordero inmaculado sería inmolado y su sangre marcaría los dinteles de las viviendas israelitas. Esta ceremonia de fe preservó a los israelitas de la última y devastadora plaga, la muerte de los primogénitos en suelo egipcio. El Cordero Pascual es un potente emblema de salvación y liberación a través del sacrificio puro. Esta imagen es anticipada en el Nuevo Testamento con la figura de Jesús, al cual se le denomina repetidamente como el Cordero de Dios. En el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 29, Juan el Bautista proclama: «Este es el Cordero de Dios que elimina el pecado del mundo». De la misma manera que la sangre del Cordero Pascual libró a los hijos de Israel, la sangre vertida por Jesús en la crucifixión redime los pecados del mundo, ofreciendo así salvación perpetua. Esta correlación muestra que Jesús no solo cumple, sino que supera los sacrificios establecidos en el Antiguo Testamento, proporcionando una solución definitiva y total al problema del pecado. El Antiguo Testamento también está repleto de vaticinios que señalan la llegada de un Mesías, un Redentor esperado que traería consigo la redención y la renovación espiritual. Estas profecías no solo anticipan su aparición, sino que esbozan su linaje, sus adversidades y su objetivo salvífico. Un texto emblemático es el de Isaías 53, donde se describe a un siervo que sufre por los pecados del pueblo. El versículo 5 del mismo capítulo expresa: «Él fue maltratado por nuestras transgresiones, triturado por nuestras maldades. Sobre él recayó el castigo preciso para nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos sanados». Este fragmento es ampliamente referenciado en el Nuevo Testamento como una alusión al martirio y la muerte de Jesús como un sacrificio redentor. Por otro lado, el Salmo 22 es otro texto profético, particularmente el primer versículo, el cual Jesús pronuncia en la cruz: Dios mío, ¿por qué me has abandonado?». Este salmo detalla la agonía y el escarnio del salmista,
de forma que prefigura lo sucedido en la crucifixión de Jesús, desde la descripción de sus enemigos, cercándolo hasta la perforación de sus extremidades y la falta de apoyo durante su sufrimiento. Finalmente, en Daniel 12:2 se alude a la resurrección, diciendo: muchos de los que duermen en el polvo de la tierra despertarán, unos para vida eterna y otros para vergüenza y desdén eterno. Este anuncio se ve cumplido en el Nuevo Testamento con la resurrección de Jesús, asegurando así la promesa de una vida tras la muerte para todos los fieles. La tipología bíblica es un método hermenéutico mediante el cual se interpretan figuras, acontecimientos o estructuras del Antiguo Testamento como anticipaciones de verdades reveladas en el Nuevo Testamento. Numerosos personajes y eventos actúan como prefiguraciones que señalan hacia Jesús, demostrando su cumplimiento y superación de las expectativas proféticas del Antiguo Testamento. Un ejemplo destacado de tipología bíblica es la historia de Abraham e Isaac. En el relato de Génesis 22 se narra cómo Dios pone a prueba a Abraham pidiéndole que ofrezca a su hijo Isaac como sacrificio. En el último instante, Dios interviene y proporciona un carnero como sustituto. Este episodio es frecuentemente interpretado como un presagio del sacrificio de Jesús, ofrecido por Dios mismo. Sin embargo, a diferencia de Isaac, el sacrificio de Jesús se consuma completamente, culminando en su muerte y posterior resurrección, simbolizada por su sepulcro vacío. En la carta a los Gálatas, capítulo 3, versículo 13, Pablo establece esta analogía, destacando que Dios no solo ofreció a su propio Hijo, sino que a través de este acto nos liberó de la esclavitud del pecado. José, figura prominente en Egipto, también sirve como una prefiguración de Jesús. La travesía de José, desde ser vendido como esclavo por sus propios hermanos, enfrentar acusaciones falsas y sufrir encarcelamiento injusto hasta llegar a ser gobernador y salvar a su familia de la hambruna, espeja la misión redentora de Jesús. Al igual que José fue inicialmente rechazado y luego exaltado para la salvación de muchos, Jesús experimentó el rechazo, pero fue exaltado para ofrecer salvación universal. La significación del velo rasgado y el nuevo pacto es otro aspecto crucial en las Escrituras. En el Templo de Jerusalén, un velo separaba el lugar santísimo, que albergaba la presencia de Dios, del resto del templo, simbolizando la separación entre Dios y los seres humanos a causa del pecado. Solo el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo durante el Yom Kippur para ofrecer sacrificios expiatorios por el pueblo. Sin embargo, en el momento de la crucifixión de Jesús, el velo del templo se rasgó de arriba a abajo. Mateo 27, 50-51, marcando la eliminación de la barrera del pecado y otorgando acceso directo a Dios a través de Jesús. Este nuevo pacto, establecido por el sacrificio de Jesús, suplanta al antiguo, eliminando la necesidad de sacrificios repetidos de animales y estableciendo un camino continuo hacia la reconciliación divina. La rasgadura del velo, una acción claramente divina y no humana, simboliza la abolición del viejo pacto y la instauración de uno nuevo. Ahora, mediante Jesús, todos pueden aproximarse a Dios sin intermediarios, destacando la resurrección y la esperanza de una vida eterna. Las visiones del Antiguo Testamento, como la del Valle de los Huesos Secos en Ezequiel 37, donde Dios revive los huesos muertos, prefiguran la restauración y la revitalización que Jesús facilita a través de su resurrección. Isaías 26 refuerza la esperanza de resurrección con las palabras: vivirán tus muertos, tus cadáveres resucitarán. Despertad y cantad los que habitáis en el polvo. Este vaticinio encuentra su máxima expresión en la resurrección de Jesús,
consolidando la expectativa de vida eterna para todos los fieles, además de la promesa del Espíritu Santo. En las Escrituras hebreas se profetiza que Dios derramará su Espíritu sobre la humanidad, facultándola para seguir sus mandamientos. Esta profecía se materializa en el Nuevo Testamento con la llegada del Espíritu Santo tras la resurrección de Jesús. En el libro de Joel, capítulo 2, versículo 28, se anuncia: «Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne». Esta efusión del Espíritu ocurre durante el Pentecostés, descrito en los Hechos de los Apóstoles capítulo 2, infundiendo vigor a la iglesia primitiva y empoderando a los creyentes para su misión divina. Una conexión directa que Jesús establece entre su misión y las narrativas del Antiguo Testamento se encuentra en Mateo 12:40, donde compara su resurrección con la experiencia de Jonás. Porque como estuvo Jonás 3 días y 3 noches en el vientre del gran pez, así estará el Hijo del Hombre 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Esta comparación es una de las muchas maneras en que Jesús se identifica con figuras y eventos antiguos, similar al relato de Abraham e Isaac en Génesis 22, donde el sacrificio de Isaac es impedido por Dios, quien provee un carnero como sustituto. Este evento prefigura el sacrificio y la resurrección de Jesús, quien, a diferencia de Isaac, completó su sacrificio y lo revirtió con su resurrección, representada por su tumba vacía. Así, el Antiguo Testamento parece dibujar un mapa hacia la culminación en la tumba vacía de Jesús. Establece temas recurrentes de sacrificio, redención y resurrección, encontrando su verdadero cumplimiento en los relatos del Nuevo Testamento, en especial con el hallazgo de la tumba vacía de Jesús. Hoy en día, la tumba vacía no es solo un acontecimiento aislado, sino un recordatorio perpetuo del sacrificio monumental de Jesús y del poder transformador de su muerte y resurrección. Por medio de su pasión, Jesús ha derribado las barreras del pecado y la muerte que separaban a la humanidad de Dios. El velo rasgado del templo, el terremoto que siguió a su muerte, la resurrección de los santos y la tumba vacía son todos símbolos potentes de esta nueva realidad que Jesús inauguró. En este contexto, resulta crucial interrogarnos sobre el impacto de estos sucesos en nuestras vidas. ¿Comprendo realmente la enormidad de lo que Jesús hizo por mí en la cruz? ¿Cuál es la relevancia de estos eventos en la actualidad? Estas preguntas no son meramente retóricas. Cada uno de estos momentos históricos porta verdades eternas y promesas que resuenan con fuerza en nuestra vida diaria. Profundicemos en la significancia de estos eventos y su conexión con las Escrituras, explorando cómo afectan nuestra espiritualidad y vida personal. Primero, consideremos el velo rasgado del templo. Este hecho no es solo un detalle histórico, sino un simbolismo profundo de acceso directo a Dios. Anteriormente, el velo servía como un divisor que mantenía a la humanidad separada de Dios a causa del pecado, una barrera que solo el sumo sacerdote podía cruzar anualmente durante el Yom Kippur. Con la muerte de Jesús, esta división fue eliminada, permitiéndonos un acceso sin restricciones a Dios, como se menciona en Hebreos 10, 19, 20. Así que, hermanos, ya que tenemos plena libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesús, por el camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros a través del velo, es decir, a través de su propio cuerpo. Esto nos libera de necesitar intermediarios en nuestra relación con Dios, facilitando un vínculo más íntimo y constante. El segundo punto importante son los terremotos y las rocas que se partieron durante la crucifixión y resurrección de Jesús, simbolizando la profunda transformación que estos eventos trajeron al mundo.
Estos signos naturales nos recuerdan que lo que ocurrió no fue un mero acto simbólico, sino una alteración fundamental de las realidades espirituales y físicas. Tal como un terremoto altera la tierra, la muerte y resurrección de Jesús sacudieron las estructuras de poder y autoridad, marcando el comienzo de una nueva era de esperanza y renovación. Esta transformación nos llama a examinar nuestras propias rocas internas, viejos hábitos, comportamientos que nos distancian de Dios y prejuicios que nos separan de los demás. Pablo en Romanos 12:2 nos anima a no adaptarnos a los patrones de este mundo, sino a transformarnos mediante la renovación de nuestro entendimiento, para discernir la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Es esencial permitir que la resurrección de Jesús nos inspire a cambiar, a renovar nuestras mentes y a alinear nuestras vidas con los propósitos divinos, abandonando todo aquello que no refleje su carácter y voluntad. Estos eventos no son simplemente capítulos de un libro antiguo, sino episodios vivos y dinámicos que deben moldear nuestro entendimiento y nuestra relación con lo divino, impulsándonos hacia una existencia más plena y alineada con los deseos del corazón de Dios. Los santos resucitados y la esperanza de la vida eterna. La resurrección de los santos que se aparecieron en Jerusalén tras la muerte de Jesús es una poderosa demostración de que la muerte no es el final, sino el comienzo de una existencia eterna junto a Dios. Estos santos resucitados ofrecen consuelo en momentos de duelo, recordándonos que la muerte es solo una transición hacia una vida perpetua. En Juan 11:25-26, Jesús proclama su poder sobre la muerte diciendo: «Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá jamás». Esta afirmación fortalece nuestra esperanza y nos motiva a enfrentar desafíos y pérdidas con la certeza de que nuestra fe en Jesús nos asegura un futuro eterno. Este anhelo de eternidad influye en cómo vivimos hoy, instándonos a priorizar lo que tiene valor perdurable y a invertir en relaciones y acciones que trascienden nuestra existencia terrenal. La declaración del centurión, un reconocimiento de la divinidad de Jesús. Cuando el centurión romano atestiguó la muerte de Jesús y los eventos sobrenaturales que la acompañaron, exclamó: «Verdaderamente, este hombre era hijo de Dios». Mateo 27:54. Esta declaración no solo refleja una realización espontánea de la identidad divina de Jesús, sino que también nos invita a reconocer quién es Él realmente y a considerar las implicaciones de esta verdad en nuestras vidas. Este reconocimiento, viniendo de un soldado romano, nos reta a mirar más allá de las apariencias y preconcepciones para descubrir la verdadera naturaleza de Jesús. Las mujeres, como testigos de la resurrección, valorizando a cada individuo en el plan divino. Las mujeres que fueron las primeras en testificar la resurrección de Jesús juegan un papel esencial en el relato bíblico, rompiendo con las normas culturales y religiosas de su tiempo que desvalorizaban el testimonio femenino. Su papel como primeras testigos de la tumba vacía y portadoras de la noticia a los discípulos resalta la importancia que Dios da a cada persona, sin importar su estatus social o género. En Mateo 28:10, Jesús les instruye: «No temáis, id y decid a mis hermanos que vayan a Galilea, allí me verán». Este mandato subraya cómo Dios elige a personas comunes para roles extraordinarios, demostrando que todos tienen un lugar y un propósito en su plan redentor. Nos impulsa a apreciar a cada individuo que nos rodea, entendiendo que cada uno desempeña un rol vital dentro del diseño divino. La narrativa de los acontecimientos que transcurrieron justo después del fallecimiento de Jesús
está marcada por la intervención celestial y su profunda trascendencia. Desde la cortina del templo que se rasgó hasta el sepulcro abandonado, cada suceso demuestra la intervención de Dios buscando redimir y renovar. La aparición celestial en la crucifixión. Otro evento significativo que se reporta durante la muerte de Jesús fue la aparición de figuras envueltas en luz alrededor de la cruz, visibles solo para algunos de los presentes. Mientras Jesús expiraba, estos seres, percibidos por algunos como ángeles, parecían testificar la santidad del momento y reafirmar la divinidad de Jesús a aquellos cuyos corazones estaban abiertos. A medida que Jesús entregaba su espíritu y el cielo mismo parecía oscurecerse, estos seres luminosos fueron un contraste marcado con la oscuridad ambiental, sirviendo como un recordatorio palpable de que incluso en el momento más sombrío, la presencia divina no abandona. Algunos testigos describieron cómo la aparición de estos ángeles les proporcionó consuelo y una comprensión más profunda del sacrificio que se estaba realizando. Este fenómeno no solo desafió la comprensión de los espectadores, sino que también ofreció una visión de que la muerte de Jesús estaba imbuida de un propósito celestial profundo y que no era simplemente un acto de injusticia humana. Así como la proclamación del centurión romano destacó una revelación divina a nivel terrenal, la presencia de estas figuras angelicales subrayó el alcance celestial del acontecimiento. Este momento refuerza la idea de que la crucifixión de Jesús fue un evento de significado cósmico, no solo un trágico final terrenal. Proporciona una dimensión adicional al relato de su pasión, sugiriendo que a través de su muerte, Jesús no solo estaba conectando a la humanidad con lo divino, sino también abriendo un canal a través del cual el cielo mismo intervenía en la historia humana. Este relato de figuras angelicales alrededor de la cruz, aunque no se menciona ampliamente en los evangelios canónicos, ha sido parte de las tradiciones y enseñanzas de algunas comunidades cristianas a lo largo de los siglos, ofreciendo una perspectiva enriquecedora sobre la naturaleza multidimensional de la redención ofrecida por Cristo. Estas revelaciones nos incitan a meditar en la magnitud del amor divino hacia nosotros, la capacidad transformadora del sacrificio de Jesús y cómo ello repercute en nuestro diario vivir. Al contemplar estos hechos, es imposible no sentir gratitud por el extraordinario relato de salvación que se desplegó en aquel día crucial. La muerte y resurrección de Jesús trascienden los anales históricos, constituyen el cimiento de nuestra creencia, ofreciéndonos sostén en adversidades e incentivándonos a conducirnos de forma que glorifique a Dios. Estas revelaciones son el pilar de nuestra fe en Cristo y portan un significado profundo para nuestra travesía espiritual. Eluden a la cercanía con Dios, la transformación personal, la esperanza de vida eterna, la inclusión universal en su plan de salvación y la valía inherente de cada ser. Estos tópicos, tan pertinentes hoy como en tiempos antiguos, nos recuerdan de manera continua el amor perdurable de Dios y el sacrificio máximo de Jesús por nuestra salvación. Cada incidente nos llama a meditar, actuar y redirigir nuestra existencia bajo la luz de la asombrosa crónica de la muerte y resurrección de Jesús. Nos retan a vivir con fe, esperanza y amor, armonizando nuestras acciones y pensamientos con los designios divinos y anhelando una conexión más profunda y significativa con Él. ¿No resulta impresionante cómo estos eventos milenarios aún resuenan e impactan nuestras vidas actualmente? Oremos. Oración. Padre Celestial, nos congregamos ante ti en este instante con corazones receptivos y espíritus que buscan tu influencia. Contemplamos los enigmas y los prodigios que siguieron al deceso de tu Hijo, Jesucristo,
y aspiramos a descubrir sentido e inspiración en ellos para nuestra existencia presente. En los instantes en que las sombras envolvieron la tierra, simbolizando un inmenso sufrimiento y desesperanza, también enfrentamos épocas de sombras profundas, momentos en los cuales la esperanza se torna esquiva y el gozo parece desvanecerse. Estas épocas nos sirven de recordatorio de que, al igual que las sombras finalmente se esclarecieron, nuestras etapas de desaliento también pasarán. Concédenos el valor para sostener nuestra fe, incluso en momentos en que la claridad parece disminuir. Reflexionando sobre el momento en que el velo del santuario fue dividido en dos, nos asombra este hecho, el derrumbe de la frontera entre lo divino y lo mundano, lo sacro y lo terrenal, eliminada en nuestro vivir. Que esto nos sirva de lección de que no hay distancia demasiado amplia, ni obstáculo demasiado robusto que tu amor no pueda superar. Ayúdanos a eliminar las barreras de resentimiento, arrogancia y miedo en nuestros corazones, para que podamos presentarnos ante tu presencia divina sin restricciones. Reflexionamos sobre el seísmo, un manifiesto de la magnitud de tu poder en nuestro diario vivir. Remueve los cimientos de nuestra indiferencia y despiértanos a tu misión. Que esta conmoción no sea destructiva sino transformadora, fracturando los grilletes de nuestras restricciones y liberándonos para progresar. Mediante la gracia y el milagroso retorno a la vida de los fallecidos, percibimos un mensaje de aliento que reta la finalidad de la muerte en nuestro diario batallar. Que este prodigio nos haga recordar que no hay situación tan adversa que escape a tu capacidad de redención. En instantes de pérdida y aflicción, reconforta nuestro ánimo con la seguridad de que existe vida después de la muerte, regocijo tras el dolor y serenidad más allá de cualquier comprensión humana. Por último, en la resurrección de Jesús, la base de nuestra creencia, descubrimos el símbolo máximo de triunfo sobre la muerte y el pecado. Ayúdanos a encarnar esta victoria, de tal manera que el conocimiento del renacimiento de Cristo nos habilite para afrontar nuestros desafíos cotidianos con fe y esperanza renovadas. Que este milagro nos motive a superar nuestros desafíos, vencer nuestras fragilidades y cultivar existencias que reflejen tu amor y misericordia. Señor, mientras transitamos las intrincadas sendas de nuestras existencias, que estos prodigios actúen como faros en instantes de incertidumbre, que robustezcan nuestra convicción en ti durante los periodos de flaqueza, que vigoricen nuestros ánimos en momentos de desorientación y nos guíen de regreso a tu sendero. Inspíranos a ser portadores de tu paz en este mundo plagado de rencor. Permítenos sembrar amor donde impera el dolor, ofrecer perdón en medio de la desconfianza, mantener la fe en tiempos de sufrimiento, infundir esperanza donde reina la penumbra y aportar luz y júbilo en los rincones afligidos por la tristeza. Que personifiquemos las enseñanzas de estos milagros en cada uno de nuestros actos e interacciones. Seamos consuelo para aquellos sumidos en la penumbra, un viaducto sobre las grietas de la división, una constancia en la era del cambio, un faro de esperanza en las adversidades y un reflejo de tu fuerza vivificante en nuestro día a día. Al finalizar esta oración, lo hacemos con corazones colmados de gratitud, conscientes de tu constante presencia en nuestros momentos de gozo y en nuestras tribulaciones.